Doctora, si me pueden confirmar de que se pueda ver la pantalla, por favor. Sí se ve, doctor. Vamos a comenzar con los dos temas del día de hoy. Empezamos con el tema de aborto, que es otra de las entidades de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Caso clínico, mujer de 32 años, tiene dos partos previos, actualmente, digo, dos abortos previos y actualmente cursando su tercera gestación. Acude al servicio de emergencias por dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal de 2 días de evolución. Refiere que está embarazada de aproximadamente 10 semanas, confirmado por prueba de embarazo positiva hace 6 semanas. Y en su historial obstétrico tiene dos abortos espontáneos anteriores, ambos en el primer trimestre. No tiene hijos. La paciente niega fiebre, pero refiere que el sangrado ha aumentado en las últimas horas y ahora es rojo brillante con coágulos. No tiene antecedente de enfermedades crónicas, infecciones de transmisión sexual, ni uso de anticonceptivos antes de este embarazo. Su historial quirúrgico es negativo y no toma ningún medicamento. Niega hábitos tóxicos como el consumo de tabaco o alcohol. Dentro de los signos vitales, no hay alteraciones, el abdomen está blando y doloroso a la palpación en hipogastrio. Al examen ginecológico, el sangrado vaginal activo con coágulos, cervix parcialmente dilatado, sin salida de tejido visible. Laboratorio, hemoglobina de 11,8, la hormona de test de embarazo cuantitativa está en 15.000, grupo sanguíneo es O negativo. Imagenología, la ecografía transvaginal demuestra un saco gestacional presente en el útero, embrión sin actividad cardíaca, sin restos ovulares evidentes fuera del útero. Por definición, aborto se denomina a aquella interrupción de la gestación con un peso menor a 500 gramos o que sea antes de la semana 20. Todo lo que es para arriba ya habíamos visto que es parto. Aborto es menos a esto. Dentro de la clasificación, bien, podemos tener aquellos espontáneos, ya sea de manera ocasional, los que no tienen consecuencia, mientras que los habituales se considera aquel que tiene dos o más abortos. Provocados serán terapéuticos o muchos de los casos son ilegales. Por el momento de evolución, es decir, en función a la perspectiva clínica, puede ser amenaza de aborto, puede ser aborto en curso, puede ser aborto inminente. Por los mecanismos de producción, los típicos atípicos, según el material eliminado, completo o incompleto, y según se instale un proceso infeccioso, será febril o infectado. Dentro de las etiologías, primero destacar las que son de origen materno, es decir, condicionantes de la mamá. La presencia de tumores como pólipos o miomas uterinos es el más frecuente. Malformaciones uterinas, el más frecuente, útero septado o útero tabicado, ¿no? También están el útero didelfo, el útero que se llama monodelfo, todas las alteraciones de malformaciones uterinas. Tenemos alteraciones de hipoplasia uterina, es decir, un útero muy pequeñito, ¿no? Tenemos alteraciones en función al cuello del útero y citar la incompetencia ítmico-cervical. En este caso, tal cual como también en amenazas de parto prematuro y ruptura prematura de membranas, esta entidad por lo general va a provocar abortos en el segundo trimestre o la segunda mitad del segundo trimestre, si lo podemos decir, es de amenaza de parto prematuro, ¿no? Instalar un dilatador de Hegar de 8 sin que haya dificultad sería vasto para el diagnóstico, ¿no? Sinequias uterinas, adherencias en las paredes por legrados anteriores o los factores de endometriosis o los vicios de posición son causas maternas. Pero también tenemos causas de origen general, ¿no? Los procesos infecciosos que se llaman más los ginecológicos, pero también interfieren los procesos urinarios y también gastrointestinales, pero lo que más nos interesa son las infecciones ginecológicas. Intoxicaciones por la paciente. Déficit nutricional de la paciente. Alteraciones metabólicas, aquí citar diabetes, hipotiroidismo. Dentro de las alteraciones inmunológicas, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, y también tenemos etiología de causa ovular y también incluida al producto, ¿no? Son anormalidades en el desarrollo embrionario y esto por lo general es por anormalidades morfogenéticas, ¿no? Aneuploidías en especial en el producto.
También tenemos el antecedente de un trofoblasto deficiente, ¿no? Y también se relaciona mucho con una insuficiencia de cuerpo lúteo, este trofoblasto. Hay casos en los cuales la penetrancia del trofoblasto no es adecuada y no hay una buena actividad de la progesterona por el cuerpo lúteo y por eso también se producen los abortos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de mecanismos de aborto. Uno, el mecanismo es el típico o el que sucede en un solo tiempo, ¿no? Prácticamente es a cual sale todo el producto con membranas. Puede ser como en las variedades de parto, ya sea por salida de la placenta por cara materna como el Duncan o por cara fetal como era en el Schultz, ¿sí? Pero en eso se refiere el aborto típico, en el que sale todo de una. Mientras que en el aborto atípico o de dos tiempos es que primero sale el producto y luego salen las membranas y anexos, ¿no? Es la forma en la cual puede ser la diferenciación entre aborto típico y aborto atípico. Para el diagnóstico de aborto tenemos que tener en cuenta la triada clínica clásica es metrorragia, dolor y expulsión de tejido, ¿sí? La metrorragia, dependiendo de la forma de la evolución, como veremos, será de escasa o abundante cantidad. Todos los cuadros, más sin embargo, pueden contener dolor y en función a que se expulse o no, si se expulsa de manera parcial, será un aborto incompleto y se expulsa de manera total, será un aborto completo. Dentro del diagnóstico diferencial, citar las otras entidades de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, como el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Pero también tenemos causas no en relación al embarazo, ciclos monofásicos, la dismenorrea, el mioma submucoso cervical y una variante que evidentemente está dentro de la cápite de aborto es el embarazo anembrionado. El embarazo anembrionado tiene dos variantes, huevo muerto retenido o el embarazo anembrionado propiamente dicho. En este, por lo general, vamos a encontrar disminución de los síntomas gastrointestinales o neurovegetativos y la paciente va a presentar escaso sangrado, sin modificaciones cervicales. Desglosamos por la clasificación clínica. Amenaza de aborto. La amenaza de aborto, la paciente va a presentar hemorragia, va a presentar dolor. Por lo general, la hemorragia sin coágulos es una hemorragia rojo clara. El dolor está acentuado en hipogastrio, la paciente refiere simplemente como un cólico. Y vitalidad, para esto que no hay modificaciones cervicales en la ecografía, por lo general, vamos a encontrar un saco gestacional regular, podemos encontrar la presencia de embrión y en una ecografía abdominal el saco se ve a la quinta semana y el embrión ya deberíamos verlo entre la séptima y octava semana. En una ecografía transvaginal, el saco lo vamos a ver a la cuarta semana y ya el embrión lo podemos ver entre la sexta y séptima semana de embarazo. ¿Cuál es el tratamiento de la amenaza de aborto? El reposo no mejora el cuadro clínico, pero ayuda mucho a la tranquilización de la paciente, ¿no? Podemos utilizar tratamiento hormonal en base a gestágenos y a hormonagonotrofina. Dentro de los gestágenos, lo que más utilizamos es la progesterona. Y siempre debemos realizar profilaxis RH en toda paciente que es negativa, ya sea el grupo AB o cualquiera, pero si es RH negativa, debe ya realizarse profilaxis para la isoinmunización de la paciente. En un aborto en curso, sí, por lo general la hemorragia ya va a ser moderada, el dolor abdominal va a ser más intenso en hipogastrio y aquí sí hay dilatación cervical. Radiografía vamos a encontrar un saco gestacional deforme, ya no vamos a alcanzar muchas veces a ver ya el embrión, sí vamos a encontrar prácticamente o que está en orificio cervical interno o en productos incompletos. Y en el tratamiento es continuar con tratamiento de amenaza de aborto hasta que la ecografía reporte ausencia de vitalidad. Ahí pasaremos a un aborto inminente. Ya en el aborto inminente es la hemorragia es moderada y dependiendo, el dolor es importante en función de la dilatación cervical para la expulsión del producto, versus si se salió el producto, se va a cerrar un poco el cuello del útero y por lo tanto va a atenuar el dolor. El cuello puede estar o bien ampliamente dilatado o puede estar reblandecido, ¿no? Y vamos a encontrar la expulsión total o parcial del producto o de los restos, ¿no? De las membranas.
En la ecografía ya prácticamente vamos a encontrar la ausencia de saco gestacional, no vamos a ver más que restos inclusive. Para el tratamiento será en función a oxitocina o podemos realizar legrado uterino versus ameo. La técnica del ameo ha sustituido al legrado durante los últimos años con una disminución muy importante del amor y mortalidad materna a causa de aborto, ¿no? Debido a que uno de los principales beneficios es que el material era de plástico, no de metal, y que trabajaba a una presión positiva al vacío, ¿no? Dentro de la técnica se pinciona el cuello del útero, se hace una histerometría, se inserta la cánula de ameo correspondiente, se articula con la jeringa y se empieza a aspirar, ¿no? ¿Cuándo deberíamos nosotros utilizar la cánula de ameo? Es en un ave incompleto de 12 semanas para abajo. Un ave séptico de 6 horas, pero sería utilizado antibiótico terapia. En casos de movilidad tiforme, en casos de aborto retenido y en casos de biopsia de endometrio son las indicaciones para realizar mameo. Dentro de las contraindicaciones está la falta de destreza del operador, aborto incompleto mayor a 12 semanas. Cuando es mayor a 12 semanas se debe realizar el legrado, aunque también su bibliografía dice en centímetros, ¿no? Entonces mayor a 12 centímetros, menor a 12 centímetros para ameo. Y en casos de aborto séptico sin antibiótico terapia no se realiza ameo. Un aborto puede llegar a complicarse y dentro de las principales complicaciones está en función a la instalación de un proceso infeccioso. Por lo general, un aborto infectado, la principal bacteria inmiscuida está E. coli. En un aborto complicado, infectado, están gram positivos. En los abortos sépticos, diferenciar que tenemos dos tipos, bajo riesgo y alto riesgo. Aquí está un error. El bajo riesgo es aquella paciente que presenta fiebre y síntomas generales menos de las 24 horas, mientras que en alto riesgo estamos en más de 24 horas. Por lo general, dentro de la sintomatología, la paciente va a presentar metrorragia, es decir, un sangrado, y por lo general este sangrado puede ser oscuro, ligeramente achocolatado y hasta inclusive fétido y purulento. Y síntoma cardinal para saber que el aborto es infectado es la presencia de fiebre. Podemos encontrar una subinvolución decidual, el útero va a aumentar ligeramente de tamaño y además se pueden presentar pólipos placentarios y formar masas que son altamente infectantes. El tratamiento es en función a la evacuación, ya sea por ameo y legrado, en función a la edad gestacional y el uso de antibiótico terapia. El choque séptico debido a un aborto ya va a comprometer considerablemente los signos vitales, la paciente va a ingresar en acidosis metabólica y además va a entrar en alteraciones de la coagulación. Citar para el choque séptico una de las bacterias más importantes es el Clostridium perfringens que provoca el síndrome icteroazoémico de Mondor. ¿Por qué se llama triada? Porque produce ictericia, produce anemia y produce fibrinogenemia, ¿no? Entonces, las tres variantes están en estas pacientes. Y estas pacientes tienen alta tasa de mortalidad, por lo tanto, el tratamiento, la prevención de que no lleguemos a esto es de vital importancia. Vamos a utilizar antibiótico terapia y además reposición del estado general en este tipo de pacientes. Aquí podemos ver un esquema de los antibióticos que más se utiliza, ¿no? Gentamicina, una dosis de 3 miligramos por kilogramo peso de 5 a 7 días. Podemos utilizar clindamicina de 20 a 30 miligramos kilogramo cada 8 horas de 5 a 7 días. Podemos utilizar metronidazol especialmente para anaerobios, 500 miligramos cada 8 horas de 5 a 7 días. Ceftriaxona para gram positivos y negativos, 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Penicilina e imipenem para, bueno, tener cobertura con Clostridium. La penicilina C sódica, 5 millones nacionales por 48 horas y podemos utilizar 2 millones hasta el séptimo día. Y en función al imipenem, perdón, 60 miligramos kilogramo por los siguientes 7 días. El aborto retenido, tenemos dos variantes, huevo muerto retenido y embarazo no embrionado, ¿no? Por lo general, las pacientes van a presentar una hemorragia muy pequeña, no suele ser muy abundante, además de ser oscura. Van a presentar disminución de los síntomas gastrointestinales, la paciente va a dejar de tener náuseas, vómitos, va a dejar de tener sueño, ¿no? Pero el aborto retenido, que es
retardado, es decir, de larga data, puede producir hipofibrinogenemia. Es un dato muy importante. Y muchas de las veces que se llama el aborto prolongado puede producir, como veíamos en la fisiopatología en infecciosos con presencia de pólipos, pueden presentarse molas, ¿no? Molas de tipo hemática, carnosa, atrofia, la mola pétrea o el hematomola de Breus. Raro el caso, ¿no? Pero por lo general el tratamiento de estos casos es en función a prostaglandinas, ¿no? El más utilizado es misoprostol, podemos utilizar también oxitocina versus realización de AMEO en el caso de que no esté infectado, ¿no? Aborto habitual tenemos que es la presencia de dos o más abortos, ¿no? Puede ser primaria, la paciente que de una tiene dos abortos sin que tenga familia, o la secundaria, aquella que ya tuvo un hijo y de repente, durante el paso del tiempo, empezó a tener los abortos, ¿no? Dentro de las causas principales que tenemos que averiguar siempre son las cromosómicas y estructurales, las formaciones uterinas, presencia de tumores, causas inmunológicas como hipotiroidismo, infecciones como el plasma y los inmunológicos, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y lupus eritematoso sistémico. Tener en cuenta de que si bien la mayor parte de las veces el aborto debería ser terapéutico, si bien su bibliografía es argentina, ¿no? Y habla un tanto sobre el aborto en Argentina, pues no difiere mucho de la realidad de nuestro país. Tenemos altos índices de abortos clandestinos, donde un aborto provocado y clandestino tiene la alta posibilidad de que hayan cuadros de hemorragia, intoxicaciones por los medicamentos que se vayan a utilizar, lesiones del útero por mala práctica de un amoebo grado y que es fácilmente el proceso infeccioso en este tipo de pacientes, ¿no? Son las que más se complican, entre comillas. Con este pequeño resumen, doctores, vamos a pasar a la rondita de preguntas. Ustedes ya conocen nuestra hermenéutica. Nuevamente citar el caso clínico. Una mujer de 32 años de edad, es su tercer embarazo, ha tenido dos abortos previos. Acude al servicio de emergencias por dolor abdominal tipo cólico y sangrado vaginal de 2 días de evolución. Refiere que está embarazada de aproximadamente 10 semanas, confirmado por prueba de embarazo hace 6 semanas. En su historial obstétrico tiene dos abortos espontáneos anteriores, ambos en el primer trimestre. No tiene hijos, la paciente niega fiebre, pero refiere sangrado que ha aumentado en las últimas horas y ahora es rojo brillante con coágulos. No tiene antecedentes de enfermedades crónicas, ni transmisión sexual, ni uso de anticonceptivos antes de este embarazo. Su historial quirúrgico es negativo y no toma ningún medicamento, ni hábitos tóxicos como el consumo de tabaco. Dentro del examen físico, signos vitales estables, el abdomen es blando y doloroso en la palpación hipogástrica. Examen ginecológico, el sangrado vaginal activo con coágulos, cervix parcialmente dilatado, sin salida de tejido visible. Laboratorios, hemoglobina 11,8, ligera anemia, test de embarazo positivo, grupo sanguíneo O negativo. Imagenología, ecografía transvaginal, es un saco gestacional presente en el útero, embrión sin actividad cardíaca, sin restos celulares fuera del útero. ¿Cuál es la causa más común de aborto espontáneo en el primer trimestre? Infecciones, factores inmunológicos, anomalías cromosómicas, déficit de la progesterona o traumatismo abdominal. Si es primer trimestre, anomalías cromosómicas. Además que en esta paciente ya podemos ir pensando más cositas, ¿no? Por el caso clínico. ¿Cuál sería el manejo inicial más apropiado para esta paciente? Observación de seguimiento ecográfico, administración de RH inmunoglobulina, realizar legado uterino, iniciar antibióticos de amplio espectro o administrar progesterona suplementaria.
Bueno, esta en función al caso tendría, entre comillas, dos respuestas, ¿no? Una es porque podríamos realizarle grado uterino. ¿Por qué no? Es un aborto aparentemente inminente. Pero también podemos utilizar inmunoglobulina para inmunización de RH, ¿no? Porque la paciente es negativa. ¿Cuál de los siguientes factores es un riesgo reconocido para el aborto recurrente? Tres o más abortos espontáneos. Historia de endometriosis, historia de cesárea previa, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, uso de anticonceptivos orales y ejercicio físico intenso. Sí, tenemos una enfermedad autoinmune en este caso, que es una, después tal vez de las cromosomopatías y malformaciones uterinas, a pensar, ¿no? ¿Qué intervención puede ser útil para prevenir futuros abortos en esta paciente si se confirma una deficiencia de la fase lútea? Terapia con metotrexate, administración de progesterona, uso de misoprostol, antibióticos profilácticos o inmunoglobulina anti-D en embarazos futuros. Sí, insuficiencia del cuerpo lúteo, se administra progesterona, ¿no? Para recompensar que no haya progesterona. La entidad materna que produce aborto en el segundo trimestre es tumores uterinos, malformaciones uterinas, incompetencia ítmico-cervical, sinequias uterinas o vicios de posición. El aborto en incompetencia ítmico-cervical por lo general ocurre en el segundo trimestre de la gravidez, tras la ruptura de las membranas producida por el contacto con la vagina y la colonización de gérmenes. Se produce la expulsión indolora del feto por su propio peso. Se debe a una alteración a nivel del ítmico-cervical congénita o adquirida, ¿no? Aquí dice, ¿no? El paso de una bujía Hegar número 8 es basta para realizar el diagnóstico. La respuesta es incompetencia ítmico-cervical. ¿En qué semana de edad gestacional la placenta se encarga de producir progesterona? Sexta semana, décima semana, decimosegunda semana, vigésimo cuarta, trigésimo semana. ¿Mm? ¿Yo? Debe considerarse la disfunción tiroidea y la suprarrenal, ¿no? Y de manera especial la insuficiencia del cuerpo amarillo. La deficiente producción de progesterona por parte del cuerpo amarillo determina una pobre preparación para el endometrio, lo que perturba en la implantación ovular y su ulterior desarrollo. Después de la décima semana, la placenta sustituye al cuerpo amarillo en la producción de progesterona. Tal transferencia puede ocasionar el aborto si la función placentaria no es la adecuada, ¿no? Entonces, sí, a partir de la décima semana, la placenta ya se encarga de secretar progesterona por ella misma. Eso simularía que en casos de insuficiencia de cuerpo lúteo, administrar progesterona hasta la décima semana. La célula principal de linfocitos en úteros gestantes es las natural killer, linfocitos A, linfocitos B, linfocitos T, o todas son correctas.
Las células natural killer uterinas constituyen la mayor población de linfocitos en úteros. Representan el 70% de estos en el primer trimestre y luego van disminuyendo hasta alcanzar niveles similares a los del adulto no gestante, ¿no? Recientemente se ha progresado en el conocimiento de las funciones de estas células gracias al estudio de ratones, ¿no? Los cuales son capaces de tener descendencia, pero con una tasa de 64% de pérdida fetal, ¿no? Entonces, sí, las natural killers son las que se encuentran más en úteros gestantes. Una de las siguientes no corresponde a la variedad de primer tiempo en aborto atípico. La expulsión del embrión en saco amniótico, desprendimiento del huevo íntegro, desgarro del polo adherente del huevo y rotura del cordón, eliminación de la decidua parietal o todas son correctas. Tenemos dos formas de aborto. El típico, que sale todo. Y el atípico es en dos tiempos, como si fuera un parto común y corriente. Primero sale el producto y luego salen las membranas y anexos. Para el primer tiempo, ya, tenemos las siguientes variantes. Desgarro del polo no adherente del huevo que interesan las tres envolturas, es decir, el feto es expelido hacia el exterior previa ruptura del cordón. La brecha interesa de la decida capilar y el cobre, ¿no? Dice, se expulsa el feto embrión en saco amniótico. Se rasga solo la decidua capsular y el huevo se desprende íntegro. Y en la zona marginal que rodea el huevo se produce una hendidura y se elimina el huevo revestido por parte de la decidua capsular, ¿ya? Pero no tiene inferencia la decidua parietal. La decidua parietal sale en el segundo tiempo junto con las membranas. ¿Cuál es la triada sintomatológica para el diagnóstico de aborto? Metorragia, dolor y expulsión del huevo, parte de él. Metorragia, dolor y fiebre. Dolor, expulsión, parte del huevo o fiebre. Malestar general, dolor y fiebre. O ninguna corresponde a la triada. Sencillita esta. La triada clínica es metorragia, dolor y expulsión del huevo o parte de él, ¿no? Facilito. No tenía complejidad. Entre los diagnósticos diferentes del aborto tenemos los siguientes, excepto embarazo ectópico, ciclo ovulatorio, dismenorrea membranosa, mioma nascens o pólipo endometrial. Dentro de los diagnósticos diferenciales está el embarazo ectópico, tal vez el más importante. Tenemos ciclos anovulatorios, tenemos dismenorrea membranosa, tenemos los miomas, pero aquí pólipo no es un diagnóstico diferencial. La variante de aborto en la que regresionan los signos de embarazo, es decir, desaparecen las náuseas y vómitos o la turgencia mamaria, es característico de aborto incompleto, aborto en curso, embarazo no embrionado, amenaza de aborto, o todas son correctas.
Sí, otra sencillita, ¿no? El embarazo no embrionado, la metrorragia es escasa. En general, las pacientes se encuentran asintomáticas, pero retrogradan los síntomas de embarazo. Si se hallan presentes, por ejemplo, desaparecen las náuseas, vómitos y la turgencia mamaria. Sí, la respuesta es embarazo no embrionado. Una de las siguientes no corresponde a las manifestaciones de la amenaza de aborto: dolor, modificaciones cervicales, metrorragia, cólico uterino, o todas son correctas. Clínicamente, la amenaza tiene hemorragia, dolor, pero no hay modificaciones cervicales. En amenaza no hay modificaciones cervicales, ¿sí? La presencia de frecuencia cardíaca fetal en un embrión se visualiza cuando el mismo alcanza una longitud de 2, 3, 4, 5 milímetros o se observa en cualquier edad gestacional. Cuando se demuestra la presencia de la actividad cardíaca, esta se relaciona con un 70-95% de probabilidades de que la gestión sea evolutiva. Cabe destacar, perdón, que toda medición embrionaria de 5 milímetros o más de longitud debe evidenciarse actividad cardíaca. De lo contrario, se deberá pensar en una gestación detenida. La presencia de un saco gestacional con un diámetro medio de 16 milímetros sin embrión es predictor de una gestación no viable. La respuesta es 5 milímetros. ¿A qué edad gestacional se evidencia la frecuencia cardíaca fetal en una ecografía transvaginal? ¿Cuarta semana, quinta semana, sexta semana, séptima semana, octava semana? Con transductor transabdominal, el saco gestacional a la quinta semana y la actividad cardíaca a la séptima, y el embrión entre la séptima y octava semana. Con el transductor transvaginal, esto se adelanta una semana, es decir, se verá el saco a la cuarta, la actividad cardíaca a la sexta y el embrión entre la sexta y séptima semana. Se dice cardíaca, donde dice la presencia de embrión, ¿no? Para el tratamiento de una amenaza de aborto no es recomendable la utilización de uno de los siguientes: progesterona, vitamiméticos, HCG, reposo o toditas son correctas. El tratamiento para una amenaza es en función al reposo, el tratamiento hormonal que es en función a progesterona y podemos utilizar también HCG, profilaxis de RH en caso de que la paciente sea negativa. Pero los betamiméticos carecen de actividad en las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Funcionan bastante bien para amenaza de parto prematuro. ¿Cuál de los siguientes métodos son utilizados para la evacuación de restos tras un aborto? Legado uterino, aspiración endouterina, métodos farmacológicos, tratamiento combinado o todos son correctos.
Para extraer los restos pequeños adheridos es menester recurrir a la evacuación de Utanini y para ello se cuentan varios métodos. Legrado, aspiración manual, métodos farmacológicos o los combinados, ¿no? Sí, aquí toditas. La aspiración uterina a MEO está contraindicada en aborto incompleto, embarazo molar, aborto incompleto en útero mayor a 12 semanas, aborto séptico tratado o aborto inminente. ¿Cuándo está contraindicado un AMEO? Falta de destreza del manejo del procedimiento, aborto incompleto diferido con un tamaño mayor a 12 centímetros o una dilatación cervical mayor a 2 centímetros y en aborto séptico sin tratamiento, ¿no? Aquí la respuesta es C, porque sí, es menor a 12 centímetros o menor a 12 semanas. El síndrome de Mordor es producido por E. coli, Staphylococcus, Cardinal vaginalis, Clostridium perfringens o todas son correctas. En los exámenes, cuando había el banco de preguntas, sí les gustaba preguntar esto. Septicotoxemia por Clostridium, ¿no? Es una forma clínica particular del aborto séptico en la cual el agente etiológico es Clostridium. La manifestación del cuadro se asocia a diversas excitocinas que producen necrosis, miocarditis y hemólisis, un síndrome tóxico hemolítico que es, se conoce como el síndrome de Mordor. La presencia de fiebre de más de 24 horas, flujo purulento y signos de compromiso miometral se denomina aborto infectado, aborto complicado, aborto séptico de bajo riesgo, aborto séptico de alto riesgo o ninguna de las anteriores. Aborto séptico de bajo riesgo corresponde a gestaciones no mayores a 8 semanas, con fiebre por menos de 24 horas y sin compromiso miometral. Aborto séptico de alto riesgo es el que ocurre sobre las 8 semanas de gestación o presenta una fiebre de más de 24 horas, flujo purulento y tiene compromiso miometrial, anexial o peritoneal inclusive. La respuesta es aborto séptico de alto riesgo. Se denomina aborto habitual a la presencia de dos o más abortos, tres o más abortos, cuatro o más abortos seguidos o dos o tres discontinuos. Se denomina aborto habitual o recurrente de aquellas parejas que presentan dos o más abortos seguidos, ¿ya? Diversos estudios han indicado que el riesgo de aborto recurrente después de dos abortos consecutivos es similar al de paciente con tres abortos consecutivos, ¿no? Por ello la definición actual incluye ese tipo de pacientes, pero es dos o más, ¿ya? La anterior bibliografía es que en el que era el Ateneo sí decía que eran tres. Pregunta de examen pasado, ¿cuál de las siguientes corresponde a aborto completo? Pérdida de líquido amniótico, dilatación del cuello uterino, cesa la hemorragia genital, el útero se mantiene blando y grande o útero doloroso.
¿sí? Cesa la hemorragia. Si está completo, ya no hay nada más que salga, ¿no? Paciente que curse un embarazo de 12 semanas con dolor en hipogastrio de tipo cólico, sangrado genital leve, sin modificaciones cervicales. ¿Cuál es el diagnóstico? Aborto diferido, aborto incompleto, amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inminente. Claramente decía que no hay modificaciones cervicales, ¿no? Entonces, si no hay modificaciones, solamente es amenaza. Paciente que cursa un embarazo de 12 semanas con dolor en hipogastrio, pérdida de líquido amniótico mezclada con sangrado genital y con dilatación del cuello del útero. ¿Cuál es el diagnóstico? Aborto diferido, aborto incompleto, amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inminente. Aborto en curso. Podía haber sido E, no les puedo negar para quienes ponían ya la respuesta. Solo que el aborto inminente tiene dos variantes, ¿no? Tal vez ahí justificarían que aquí si solo hay dilatación y no dice nada más, ponemos como aborto en curso. Pero si se dan cuenta, les preguntan grueso. ¿Cuál de las siguientes es causa materna orgánica de aborto? Trombofilias, incompetencia del cuello del útero, distiroidismo, defectos cromosómicos, consumo de tabaco. ¿Mm? Incompetencia ítmico-cervical, ¿no? Es la orgánica o anatómica, entre comillas. Puntos claves: el aborto es la terminación espontánea o inducida del embarazo antes de la semana 20 o con un peso menor a 500. Clasificación: amenaza de aborto, sangrado sin dilatación cervical. Aborto en curso, dilatación cervical con sangrado y dolor sin expulsión completa del contenido uterino. Aborto incompleto, expulsión parcial. Aborto completo, expulsión total del contenido. Aborto retenido, muerte del embrión o el feto sin expulsión del contenido uterino. Aborto séptico, complicado con una infección intrauterina. Las anomalías cromosómicas, especialmente las trisomías, son la causa más frecuente de aborto en el primer trimestre. Dentro de los factores de riesgo, edad materna avanzada, historia de aborto previo, alteraciones anatómicas uterinas, enfermedades endocrinas no controladas, infecciones ginecológicas o listeriosis toxoplasmosis. Evaluación diagnóstica inicial, ecografía transvaginal es el mejor método para viabilidad del embarazo y actividad cardíaca fetal. Niveles de HCG cuantitativas son útiles para monitorizar la evolución del embarazo, especialmente en las primeras semanas. El aborto recurrente se define como la pérdida de tres o más, ya sabemos que es dos, ¿no? Antes de la semana 20, las causas incluyen síndrome tifosfolipídico, alteraciones cromosómicas, problemas anatómicos o endocrinos. Manejo de la amenaza de aborto incluye reposo, seguimiento con ecografía y niveles de HCG. Las mujeres RH negativas deben recibir inmunoglobulina anti-D. Opciones para el manejo de aborto incompleto o retenido: expectante, esperar a que se expulse de manera espontánea; manejo médico, uso de misoprostol para inducir la evacuación uterina; método quirúrgico, legrado uterino, curetaje o la aspiración por succión. Indicaciones para el misoprostol: es un fármaco que se utiliza para inducir la expulsión del contenido uterino en casos de aborto incompleto, retenido o en curso. El legrado uterino está indicado en pacientes con aborto incompleto o retenido cuando no es adecuado el manejo expectante médico. También es indicado en aborto séptico. Aborto séptico es una complicación grave caracterizada por la infección intrauterina, fiebre, dolor pélvico y flujo vaginal. Maloliente, el manejo incluye antibióticos de amplio espectro y evacuación. Complicaciones del aborto espontáneo: las principales incluyen hemorragia, infección intrauterina y, en casos graves, infertilidad secundaria a choque séptico. Profilaxis RH en mujeres RH negativas. Las mujeres RH negativas que experimenten un aborto deben recibir
inmunoglobulina anti-D para prevenir sensibilización RH y complicaciones en futuros embarazos. Investigaciones adicionales en embarazos recurrentes, el cariotipo a los padres, estudios de síndromes antifosfolipídicos y estudios anatómicos del útero, histeroscopía y ecografía son fundamentales para la evaluación de abortos recurrentes. La prevención de abortos espontáneos por insuficiencia lútea se debe administrar progesterona en las primeras semanas de embarazo, puede mejorar las tasas de vitalidad y reducir el riesgo de aborto espontáneo, ¿no? Le pueden sacar un screenshot a estas preguntas para que ustedes las resuelvan. Vamos a pasar a las otras preguntitas. Muy bien, vamos a pasar. Yo creo que sí, doctores, lo ideal sería pasar de una al tema, ¿ya? Este tema, no sé si se habrán dado cuenta, no es muy pesado. Y lo que les preguntan es bien grueso. Mm. Esta sí que se llama, me siguen consultando si vamos a ver Ateneo Panamericana. Es Panamericana, doctores, y ya no Ateneo, ya no segunda edición, ya no, ya no. De esta sí entró pregunta este año en el examen, ¿ya? Se ha olvidado el cosa o ustedes, tío. Ustedes. ¿Quién se olvidó, doctorita? Bien. Caso clínico. Tengo una mujer de 34 años de edad, no tiene embarazos. Acude a la consulta por dolor pélvico crónico progresivo durante los últimos 3 años. El dolor es cíclico asociado a sus menstruaciones, es decir, tiene una disminución severa, y se ha intensificado en los últimos meses, afectando su calidad de vida. También refiere dispareunia profunda y dolor durante la defecación, es decir, dismenorrea cíclica. Ha intentado concebir durante los 2 últimos años sin éxito. La paciente niega antecedentes de infecciones o cirugías previas. Al examen físico, en el examen pélvico se observa a la palpación del fondo del saco posterior con nodularidad en los ligamentos uterosacros. La hemoglobina, hasta ahí para su no considerable. No está embarazada, el CA-125 es 80 unidades mililitro. La imagenología reporta en la ecografía transvaginal un quiste ovárico izquierdo de 5 centímetros con contenido ecogénico heterogéneo, sugerente de un endometrioma. Los estudios hormonales están dentro de los límites normales. Se discuten los hallazgos y se planifica la laparoscopia diagnóstica para confirmar el diagnóstico de endometriosis y evaluar la extensión de la enfermedad. Bien, como definición tenemos que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero, es decir, como si fuera una implantación ectópica en otro lugar que no es endometrio, ¿ya? Se denomina adenomiosis, ya habíamos visto en el capítulo anterior, que es la implantación en el miometrio. Si bien antes se consideraba como una endometriosis interna, fisiopatológicamente, dice la radiografía, no tendría tal conexión, pero se avanzan prácticamente desde el mismo punto de vista en el tema, ¿no? La frecuencia es en etapas reproductivas de la mujer, no se logra encontrar endometriosis antes de la menarca o después de la menopausia. Rara es la posmenopáusica, pero antes de la menarca nada.
y con una tasa mayor entre 25 a 35 años. Se ha demostrado que las pacientes con factor socioeconómico bajo tienen menor chance y esto se debía a que las pacientes con socioeconómico bajo tienen más hijos, que se llama más lactancia, tienen que se llama uso de anticonceptivos por la alta paridad y de ahí se demuestra que la multiparidad, el uso de anticonceptivos no son factores de riesgo, mientras todo lo contrario, es factor socioeconómico alto, pacientes que prolongan su paridad para futuro, que se llama la no utilización de anticonceptivos, tenía también un factor de riesgo importante. Aquí podemos ver prácticamente todo órgano pélvico tiene la característica de implantarse el tejido endometrial. El más frecuentemente ovario, pero también puede estar en fondo del sacro de Douglas, ligamentos anchos, ligamentos uterosacros, el mismo útero, las trompas, el colon sigmoide, el apéndice, los ligamentos redondos, la vagina, el cuello del útero, el tabique recto vaginal, el ciego, el intestino delgado, los conductos inguinales, cicatrices, vejiga, urétero, ombligo. Inclusive se ha encontrado en tejido mamario, en páncreas, en hígado, vesícula biliar, riñones, uretra, vértebras, nervios, pulmón y sistema nervioso central. Es decir, todo, ¿no? Prácticamente todo lo que es abdomen puede tener una localización en la endometriosis. Más frecuentemente, evidentemente, en órganos ginecológicos como ovario, trompa, el mismo útero, los ligamentos anchos, el fondo de saco de Douglas, los ligamentos uterosacros. Sí, son los más importantes, pero no es que puedan estar en otro lado. Tenemos tres tipos de teorías en función a la génesis de la endometriosis. Tenemos la teoría metaplásica. Esto es sugerente de que por alguna modificación, el epitelio de la trompa, especialmente, ¿no? Es la que más se acerca para la teoría metaplásica, puede cambiar su epitelio, ¿no? O sea, es decir, a eso se refiere metaplásico, es decir, que puede cambiar ante ciertas circunstancias como transferencia hormonal o procesos infecciosos. Y por ende se produce la endometriosis. Tenemos las teorías disembrioplásticas que son de las menos aceptadas, pero sugieren que en la etapa embrionaria las células del endometrio se implantan en otro tejido que no correspondía a endometrio. Pero las teorías que son más aceptadas son las teorías migratorias, ya sea la metastásica, por implantación o por inducción. ¿Qué significa la teoría migratoria? Todos sabemos que la menstruación se va para afuera, pero por alguna situación retrógrada de la menstruación y por un antiperistaltismo tubárico, la menstruación también se va para adentro. Es decir, tejido endometrial también se implanta dentro del cuerpo. La paciente obviamente menstrua para afuera, pero también menstrua para adentro, ¿no? Es una de las teorías probablemente más acertadas. También tenemos factores hormonales que favorecen las teorías, como les había comentado. No se encuentra, se llama endometriosis antes de la menarca y después de la menopausia. Eso quiere decir que es netamente sugerente para la menstruación. La ablación ovárica produce su regresión. O sea, si hiciéramos ovarectomía, las pacientes no tienen estrógeno, secreción de estrógeno y por ende no habría endometriosis. Es rara en mujeres amenorreicas. No se presenta en el embarazo y es más, el embarazo es un factor protector debido a la presencia de la progesterona. El estrógeno está muy inmiscuido en la génesis de la endometriosis y los ciclos menstruales irregulares también son factores, ¿no? Dentro de la inmunología, vamos a tener en cuenta que hay una elevada presencia de macrófagos y estos son además los responsables de los procesos de infertilidad debido a la alteración de citocinas y sustancias procinéticas e inflamatorias, mientras que disminuyen los linfocitos T, que son los que regulan, que se llama la implantación ectópica del tejido endometrial, ¿ya? Dentro de la fisiopatología, aquí podemos ver, ¿no? La invasión del tejido es un círculo vicioso. Va a hacer depósitos de hierro. El depósito de hierro y los depósitos hemosiderínicos también se llaman, son los que dan la característica del color de la lesión, un color chocolate.
Va a haber una infiltración nerviosa, por eso va a haber aumento de prostaglandinas y simularía de que por eso va a haber dolor. Va a haber un aumento de la cantidad en este depósito de la invasión del tejido de estradiol, es decir, estrógeno y prostaglandina E2. Va a haber un mayor aumento del dolor y por ende, que se llama también, ese lugar va a empezar a secretar estrógeno. Se va a alterar la aptoglobina, se van a formar sustancias proinflamatorias, va a haber sangrado endometrial en el lugar y por ende puede llegar la invasión en otro lugar. Entonces es un círculo vicioso que se forma. Se denomina unidad endometriósica a la presencia de glándula endometrial, estrógeno endometrial, la hemorragia y el depósito hemosiderínico, ¿no? Entonces aquí podemos ver en la placa muy sugerente de la endometriosis y de la fisiopatología. Aquí podemos ver que hay tipos de lesiones, ¿no? Tipos roja, negra y blanca. Las rojas por lo general localización superficiales, las glándulas son proliferativas, el estroma es citógeno con abundantes mitosis, los depósitos hemosiderínicos están ausentes o son muy escasos y una fibrosis ausente. En las lesiones negras ya son de localización profunda, ya hay mitosis infrecuente, el estroma es escaso con un fibroso pengandular. Aquí sí hay depósitos hemosideránicos abundantes, ¿no? Y en las lesiones blancas, mucho más avanzadas, la localización es profunda, rodeada del tejido hialino, las glándulas son aisladas o ausentes, el espacio es hialino y los depósitos hemosiderínicos son de predominio, de moderada cantidad y puede haber una fibrosis predominantemente hialina y cicatrizal. Cuando la endometriosis afecta al ovario, que es uno de los principales órganos, se van a formar los endometriomas. Y los endometriomas se forman por los siguientes mecanismos, ya sea por una invaginación del quiste, ¿no? La unidad endometriósica hace que todo se venga hacia, de manera centrípeta, por lo tanto se introduce. Hay una metaplasia endometrioide. Este tejido se encarga de cambiar la celularidad que tiene el ovario, la cambia y además se coloniza, ¿no? Hay mientras más sangre y demás, por eso es que salen unos quistes achocolatados, llenos de situaciones hemosiderínicas especialmente. ¿Cuál es la clínica que va a tener la paciente para endometriosis? Síntoma cardinal, el dolor con dismenorrea, dolor a predominio del periodo menstrual. Cada vez es cíclico, es limitante. Las pacientes me refieren que cada vez les duele más, les imposibilita realizar sus actividades cotidianas. Las pacientes van a presentar dolor al tener relaciones sexuales, dispareunia. Si está asociado a adenomiosis, las pacientes van a presentar hemorragia uterina normal. Si se, si la endometriosis se implanta en fondos de saco posterior, las pacientes van a presentar tenesmo rectal. Si se irradia a fondos de saco anterior por relación, va a haber síntomas urinarios como disuria. Y uno de los síntomas, de una de las manifestaciones muy importantes es en función a la infertilidad. Son pacientes que no pueden lograr un embarazo debido a las causas inmunológicas, proinflamatorias e inclusive por las adherencias que se vayan a presentar por la endometriosis. Dentro de la clínica también sabemos que un 20% de pacientes pueden ser asintomáticas, ¿no? Pero dentro de la sintomatología clásica es prácticamente todo lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Dismenorrea, dolor lumbar, dolor pélvico, dispareunia, hemorragia si se asocia con adenomiosis. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que citar en función al órgano afectado. Dentro de las ginecológicas están la salpingitis, la adenomiosis, los quistes de ovario y los miomas uterinos. Además que sabemos que son confluyentes con los miomas, ¿no? Dentro de las causas urológicas, cistitis, síndrome uretral, las infecciones del tracto urinario y las neoplasias renales son diagnósticos diferenciales. En las gastrointestinales, el colon irritable, la apendicitis, la constipación, la inflamación. En las musculares, hernia de disco, las mialgias, el espasmo pelviano y el dolor miofacial. Y en las psicológicas tenemos que tener que son las depresión, trastornos del sueño, estrés o el uso de drogas de abuso. Hay que tener en cuenta de que la endometriosis implica mucha repercusión en la calidad de vida.
Las pacientes por el dolor pueden ausentarse de sus actividades educativo-laborales, ¿no? Pueden presentar problemas con su pareja debido a la dispareunia. La dispareunia, además, hace que la paciente presente una disminución de líbido, puede producirse vaginismo. Las pacientes presentan baja autoestima, depresión, insomnio, ¿no? Tiene una repercusión muy importante. Para la clasificación, ¿ya? Hay, miren, múltiples. La que más se utiliza es la de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ¿ya? Pero, por ejemplo, la clasificación acosta es en función leve, moderada y severa, muy sugerente a las otras que se hay, como la de North-Martin, tipo uno, tipo 2, tipo 3, o la de Nisoldones ovárica peritoneal rectovaginal, la EFI en función históricos quirúrgicos. Pero la de la Sociedad Americana Reproductiva es la más importante. Clasifica en mínima, leve, moderada y severa. Y este es en función a un score que utilizamos. Y podemos ver, ¿no? Y que se llama, se suman las puntuaciones, ¿no? En el estadio mínimo el puntaje total es 4, ya sea con implantes solo superficiales, no hay la presencia de un endometriomas, ¿no? Los implantes que se llama solo son monoováricos, es decir, solo uno. En los estadios 2 el puntaje ya 9, ¿no? Ya hay implantes profundos, ya hay la afectación de uno de los ovarios y del otro también, ¿no? Bilateral. En el estadio 3 moderadamente, ya se forma que se llama una lesión ovárica muy correspondiente y los implantes son profundos, inclusive ya con obliteración parcial. En los estadios 3 moderados ya el puntaje 29, ya hay adherencias incluidas. En el estadio 4 ya es muy severo, ¿no? Con un puntaje de 51 y ya hay adherencias densas. Ya está tomado uno de los ovarios muy comprometidamente, igual la trompa. Y en el estadio 5 severo, miren, es una maraña. Todo se ha adherido a todo. Es una pelvis prácticamente congelada con un puntaje de 114, imagínense, ¿ya? Entonces, para la clasificación mínima, de 1 a 5 de puntaje, moderada 6 a 15, que se llama de estadio 3, 16 a 40, y cuadros muy severos, mayor a 40 el puntaje, ¿no? Ya podemos hacer el diagnóstico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la endometriosis? Por lo general siempre nos va a importar la clínica. La anamnesis y el examen físico nos van a revelar bastante. La ecografía sí nos sirve en casos de que haya endometrioma. No necesariamente nos va a hablar sobre implantes en otros lugares del cuerpo, porque muchas veces son microscópicas. Por eso es que ante la duda ecográfica pasamos recién a la resonancia magnética. La resonancia sí tiene la característica de poder verlo, pero no es de primera elección, ¿no? Podemos utilizar estudios hormonales como el CA 125, valores normales menores a 35 unidades internacionales que se llama sobre, no, sugieren cuadros benignos, normales, perdón, normales. Benigno, es decir, endometriosis entre 35 y 70 o aún un poquito más de curva. Pero cuando tenemos más de 100 sugieren enfermedades malignas, que ya lo vamos a ver en tumoraciones ováricas. En función a la extensión de la endometriosis, podemos utilizar urograma excretor, podemos utilizar que se llama laparoscopía, podemos utilizar rectosigmoidoscopía, podemos utilizar hartos estudios, ¿no? Pero el diagnóstico siempre definitivo es la observación de la lesión y la toma de muestra para la patología. Para la patología. Ahí es donde siempre, por lo general, vamos a hacer el diagnóstico definitivo de la endometriosis. La evolución de la endometriosis. Por lo general, muy poco grupo de pacientes tiene regresión, miren, del 10 a 15. Entre el 15 a 20 puede mantenerse estable, pero la mayor parte de las veces tiene una tendencia a la cronicidad, va a aumentar. Y lastimosamente, desde el hecho de que empiece hasta el diagnóstico, pueden pasar inclusive años, ¿sí? Por lo general, la cirugía es la que puede ayudar mucho al pronóstico favorable, pero el diagnóstico tardío es lo que dificulta, ¿no? La progresión puede ser por continuidad, por diseminación o por vehicularización intravascular de las lesiones. Y después de la menopausia, por lo general, retrocede esto debido a que el ovario ya no secreta estrógeno.
¿Cómo hacemos el tratamiento de una endometriosis? Podemos utilizar analgésicos antiinflamatorios, nos sirven muy bien para la etapa de dolor, no como tratamiento de base. Podemos utilizar anticonceptivos, especialmente los combinados y que tengan progestágeno. Podemos utilizar, que se llama noretisterona, ciproterona. El más importante de los progestágenos es el dienogest. Podemos utilizar análogos de la GnRH para suprimir la función ovárica. Podemos utilizar danazol, podemos utilizar inhibidores de la aromatasa. Nos viene muy bien como un proceso que se llama para disminuir la actividad estrogénica también. El tratamiento quirúrgico es muy utilizado, ¿no? Prácticamente el hormonal no tiene tanta magnitud como el quirúrgico. Y el quirúrgico puede ser conservador, es decir, electrofulgurar todos los depósitos de la endometriosis. Puede ser radical, ya seccionando, ¿no? Y una de las variantes está en el que el tabique recto vaginal, es decir, los fondos de saco posterior, los ligamentos uterosacros, se pueden utilizar para electrofulgurarlos y así también la paciente presenta menos dolor. Citar situaciones especiales, especialmente en endometriosis profundas, ¿no? Aquellas que siempre toman el tabique final, que la lesión que se llama, si es menor a 2 centímetros, se presenta en un 15%. Cuando es retrocervical, 60%. Y en tipo 3 profundas, son lesiones en reloj de arena mayores a 3 centímetros, se presentan en un 25%. En la adolescencia, por lo general, solo utilizamos analgésicos antiinflamatorios y anticonceptivos debido a, a que el debut de la paciente no es debido a la cronicidad. En procedimientos de fertilidad, sugerimos mucho realizar la fertilización in vitro, debido a que evitamos el paso del espermatozoide. Y en función a la menopausia, con las terapias de reemplazo hormonal nos vienen bastante bien y disminuir los datos de obesidad. Ya habíamos visto que la adenomiosis es la implantación en miometrio de tejido endometrial. La clasificación no será focal cuando solamente afecta un tramo o será difusa cuando encontramos en varios segmentos del útero. Para el diagnóstico podemos utilizar ecografía, muy utilizada la resonancia magnética, pero también podemos utilizar biopsia. El tratamiento por lo general siempre es quirúrgico con histerectomía. Podemos hacer resección de los focos endometriósicos, pero si dejamos uno, se va a expandir y también podemos realizar embolización. Estas dos últimas no son tan efectivas como la histerectomía. Pasemos a las preguntitas, doctores. Sé que están cansaditos, pero vamos, un esfuercito. Nuevamente citar el caso clínico. Mujer de 34 años, no tiene embarazos. Acude a la consulta, dolor pélvico crónico progresivo durante los últimos 3 años. El dolor es cíclico asociado a sus menstruaciones. Se ha intensificado en los últimos meses, afectando su calidad de vida. También refiere dispareunia profunda y dolor durante la defecación. Ha intentado concebir además durante los últimos 2 años y no puede lograr un embarazo. En el examen pélvico se observa dolor a la palpación en fondo del saco posterior con nodularidad de los ligamentos uterosacros. La hemoglobina está en 12,3, test de embarazo negativo. El CA 125 está en 80 unidades sobre mililitro. La imagenología reporta en la ecografía un quiste ovárico izquierdo con contenido ecogénico heterogéneo sugerente de un endometrioma. Se discuten los hallazgos y se planifica una laparoscopía diagnóstica para confirmar el diagnóstico de endometriosis y evaluar la extensión de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? Sea ovárico, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, síndrome ovario poliquístico o mioma. Bueno, en el caso está, ¿no? No hay dónde perdernos, pero la clínica es muy sugerente. Endometriosis, sí. No demos vueltas en esta preguntita. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar endometriosis? Ecografía transvaginal, la laparoscopía, la resonancia magnética, la prueba de CA 125 o la biopsia endometrial.
Una cosa diferente es la primera prueba a utilizar, pero una cosa muy diferente es la de elección para confirmar o determinar, ¿ya? No utilizamos ecografía. Y aquí podemos utilizar dos respuestas, ¿no? La paroscopía con biopsia, ¿ya? Pero aquí la respuesta dice biopsia endometrial. No realizamos biopsia dentro del útero. Realizamos biopsia de los focos endometriósicos, ¿no? Aquí la respuesta es B. ¿Cuál es el tratamiento médico de primera línea para el manejo del dolor asociado a endometriosis? Agentes antiprogestágenos, inhibidores de la aromatasa, agonistas GnRH, anticonceptivos orales combinados o progestágenos inyectables. Anticonceptivos orales, ¿no? Añadidos a AINE son la primera línea que deberíamos utilizar para el dolor. ¿Cuál de los siguientes tratamientos médicos puede considerarse si la paciente no responde a anticonceptivos orales y desea evitar la cirugía? Tratamiento con estrógenos, agonistas de la GnRH, inhibidores de la prolactina, terapia con testosterona o antagonistas de andrógenos. Como veníamos en las dos últimas clases, podemos utilizar agonistas de GnRH, pero solamente de manera corta, ¿no? Produce muchas manifestaciones a largo plazo. Uno de los siguientes es un factor de riesgo para endometriosis: multiparidad, lactancia materna, uso de anticonceptivos orales, menarca temprana, menopausia temprana. En definitiva, el riesgo está disminuido en las mujeres multíparas, con lactancia prolongada, menarca tardía, paridad temprana y usuarias de anticonceptivos orales, y se haya aumentado en pacientes nulíparas, oligomenorreicas, menarca temprana, menopausia tardía o ausencia de tratamiento de regulación hormonal por largos periodos, ¿no? Aquí la respuesta evidentemente es menarca temprana. La acción antiperistáltica tubárica en forma de menstruación retrógrada corresponde a la teoría metaplásica, disembrioplástica, migratoria, hormonal o ninguna de las anteriores. Teoría migratoria, habían tres, ¿no? Pero la de implantación es la que mejor explica esto. Consideramos sus defensores que la endometriosis no es una formación autóctona, sino un resultado de una proliferación de partículas desprendidas del endometrio. Según Samson, trozos de endometrio menstrual llegarían por medio de las trompas a peritoneo pelviano transportadas por una acción antiperistáltica tubárica en forma de menstruación retrógrada, ¿no? Que pertenece a la teoría migratoria. La infertilidad en los procesos de fertilidad estaría mediado por las siguientes células: macrófagos, linfocitos B, linfocitos natural killer, o todos son correctos.
El líquido peritoneal tiene un volumen de 5 mililitros al comienzo del ciclo y 20 en la mitad de la fase lútea. La función de este líquido sería para promover la flotación de los anexos para facilitar la captación del ovocito y la motilidad motilidad tubárica, perdón. En la endometriosis, el líquido peritoneal está aumentado por un incremento de la permeabilidad, ¿no? Y de acuerdo a los datos disponibles a la fecha, la actividad aumentada de los macrófagos reduciría la fertilidad por dos mecanismos: fagocitosis directa sobre los espermatozoides o un efecto de concentración de prostaglandinas, las cuales pueden además sintetizar los propios implantes endometriósicos, ¿no? Los macrófagos son los que están responsables de la infertilidad. Uno de los siguientes no forma parte de la unidad endometriósica: glándulas endometriales, estroma ovárico, hemorragias recientes, depósitos hemosiderínicos, o todos son correctos. El componente histológico característico de la endometriosis es la unidad elemental endometriósica, constituida por cuatro elementos: glándula endometrial, estroma endometrial, hemorragias recientes o antiguas y depósitos hemosiderínicos. Aquí no es estroma ovárico. La endometriosis presenta diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, una lesión negra avanzada, escasa actividad de glándulas están con proliferación de mitosis, en reposo con mitosis infrecuente, aisladas o con revestimiento cúbico, hialina cicatrizal, fibroso cicatrizal. Vamos con una lesión negra, ¿no? La localización es profunda, rodeada de tejido fibroso. Las glándulas están en reposo, mitosis infrecuente con detritos endoluminales. El estroma es escaso, fibroso, glandular con cicatrización escasa, mitosis y vascularización. Los depósitos hemosiderínicos son abundantes. La fibrosis es presente de tipo cicatrización, ¿no? Y la respuesta es B, en reposo con mitosis infrecuente. Así están las glándulas. ¿Cuál es el síntoma fundamental de la endometriosis? Hemorragia uterina normal, tenesmo, síntomas de irritación peritoneal, fístulas menstruales o dismenorrea crónica y progresiva. Sencillita esta. El síntoma fundamental y característico de la endometriosis es la dismenorrea crónica y progresiva. Suele aparecer unos días antes de la menstruación y persistir, aumentando progresivamente hasta llegar a su máxima intensidad, luego de crecer y cesar. Aumenta en un grupo de pacientes, los dolores pueden prolongarse como dolor pélvico crónico, ¿no? La respuesta sí es E. Según la clasificación de Acosta en la endometriosis, la categoría severa se caracteriza por implantes superficiales en ovarios sin endometrioma ni adherencias peritubáricas, implantes superficiales en ovarios sin endometrioma ni adherencias peritubáricas, pequeños endometriomas, implantes superficiales en fondo de saco de Douglas o trompas obstruidas. Clasificación Acosta. Endometriosis leve, lesiones recientes, implantes superficiales. Endometriosis moderada, lesiones en uno o ambos ovarios con cicatrices y retracción.
adherencias periováricas, implantes superficiales y adherencias en el recto sigma. Y la endometriosis severa, lesiones en uno o ambos ovarios con endometriomas mayor a 2 centímetros, ovarios encarcelados, trompas obstruidas, obliteración del saco de Douglas, engrosamiento de los ligamentos uterosacros y compromiso del tubo digestivo, ¿no? La respuesta aquí sí es E, trompas obstruidas. Uno de los siguientes no forma parte del mecanismo de infertilidad en la endometriosis. Defecto anatómico, ovulación deficiente, endometrio hiperplásico, déficit de implantación o todas son correctas. Al menos alguna tenía que pescarles, ¿no? Los mecanismos para la infertilidad son los siguientes. Alteración anatómica de trompas, con aglutinaciones, tracciones y daño de fibras con incapacidad para la captación del óvulo. Por una ovulación deficiente, ya sea por toxicidad, por encarcelamiento del ovario en las adherencias o por fallo ovárico. Y un déficit implantatorio, especialmente en adenomiosis asociada. Pero un endometrio hiperplásico no tiene relación para la infertilidad. Obviamente por endometriosis, ¿no? Una paciente con endometriosis, para determinar la extensión, está indicado realizar colon por enema, rectocitomoidoscopía, cistoscopía, urograma, todos. Sí, igual otra regaladita. Demos vuelta, ¿no? ¿Qué se puede utilizar? Colon por enema, rectocitomoidoscopía, cistoscopía, urograma excretor, todos. Demos vuelta en esta. La clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva para su clasificación toma en cuenta dismenorrea progresiva, infertilidad, localización y el tamaño de las lesiones, sea 125 positivo o el impacto en la calidad de vida. Prácticamente ninguna clasificación es en función a la clínica, ¿no? Entonces, para la sociedad americana es localización del implante, peritoneal, ovárico, tubárico en forma unilateral o bilateral, tamaño o extensión, presencia y tamaño de quiste, formación y tipo de adherencias, ¿no? Aquí la respuesta sí es C, localización y tamaño de las lesiones. Es parte del manejo médico para la endometriosis, excepto AINES para el dolor, combinación de estrógenos y progestágenos, análogos de la GnRH, el danazol o el tamoxifeno. Sí, tenemos analgésicos, anticonceptivos combinados. La clave del anticonceptivo es que tenga progestágeno, o es que se puede utilizar suelto, análogos de la GnRH, el danazol y los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Nos sirven bastante bien, pero el tamoxifeno no.
El progestágeno más utilizado y con mejor respuesta en endometriosis es medroxiprogesterona, levonorgestrel, el dienogest, ciproterona, noretisterona. El dienogest es tal vez una de las pocas moléculas que ha sido específicamente investigada y desarrollada para el tratamiento de la endometriosis. Es más, si ven anticonceptivos combinados, dice, el mejor anticonceptivo es etinil estradiol más dienogest, porque es el que mejor efectividad tiene. Deriva del 17-alfa-etiniltestosterona y actúa inhibiendo la respuesta hipofisial de la GnRH, anulando la función ovárica y esteroidogénesis, provocando atrofia endometrial y amenorrea. AINES, combinación de estrógeno-progestágeno, análogos de la GnRH, el danazol o los inhibidores de la aromatasa. El danazol es un derivado del esteroide sintético de la 17-alfa-etiniltestosterona sin actividad estrogénica ni progestacional, ¿no? Y con una débil acción androgénica que produce atrofia endometrial y amenorrea, ¿no? En una paciente con diagnóstico de endometriosis profunda con compromiso intestinal, el tratamiento eficaz es resección quirúrgica completa, combinación de estrógenos y progestágenos, análogos de la GnRH, el danazol o los inhibidores de la aromatasa. Confirmar el diagnóstico de la endometriosis profunda con compromiso intestinal, la única terapéutica razonable y eficaz con pacientes asintomáticas es lograr la resección quirúrgica completa del tejido endometrial ectópico, ¿no? Intestino, quirófano. El CA-125 es un marcador para el diagnóstico y seguimiento de carcinomas epiteliales de ovario. El punto de corte para patología maligna es mayor a 35, mayor a 50, mayor a 70, mayor a 100 o mayor a 1000. Sí, sencillito, no demos vueltas, ¿no? Valores normales menor a 35. Patología benigna entre 35 y 70. Patología maligna mayor a 100. Mayor a 100 para que sea maligno. Son indicadores de manejo quirúrgico en la endometriosis, excepto imágenes ecográficas sospechosas de endometriosis, dolor pelviano crónico que responde al tratamiento médico, pacientes en estudio de fertilidad o con dolor pélvico asociado, nódulo rectovaginal o sospecha de endometriosis profunda y la cirugía de la recidiva. Las indicaciones para tratamiento quirúrgico es imágenes ecográficas sospechosas de endometriosis, dolor pélvico crónico que no responde al tratamiento médico, pacientes con estudio de fertilidad con dolor pelviano, nódulo recto vaginal o sospecha de endometriosis profunda y la cirugía de la recidiva. Entonces, si responde, ya, no hacemos tratamiento quirúrgico. El tratamiento definitivo de la adenomiosis es ablación endometrial, anticonceptivos combinados, histerectomía, ablación endometrial por 2 y análogos de la GnRH.
Sí, ¿no? El tratamiento definitivo de la adenomiosis es la histerectomía, sin embargo, actualmente existen otras alternativas que que pueden ofrecer una opción distinta, aunque con menor tasa de éxito. La histerectomía. Pregunta de examen. Se define endometriosis externa a tejido endometrial en el interior del músculo uterino, tejido funcionante en el interior del útero, tejido endometrial en cualquier órgano de la economía, tejido endometrial que no corresponde a hormonas femeninas, tejido funcionante en la cara externa del útero. Una forma diferente de definir las cosas, ¿no? Pero en cualquier órgano de la economía. En la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la obliteración del fondo de saco posterior corresponde a 10, 20, 30, 40 o 50 de puntuación. Si oblitera todo, ya sabíamos, ¿no? El puntaje de 40. ¿Cómo se adivina la presencia de tejido endometrial fuera de los límites del endometrio y guarda relación íntima con la función ovárica? Endometritis, miomatosis, endometriosis, parametritis, salpingitis. Endometriosis. Pregunta de este año. Patología que refiere la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de su localización normal. Hiperplasia endometrial, endometritis, endometriosis, pólipo, mioma. Creo que en un año nomás les han preguntado sobre la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, pero después les preguntan grueso. Endometriosis, ¿no? Dos veces ya prácticamente casi la misma pregunta, o tres veces en función al título. Definición: la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tejido endometrial, glándulas y estroma fuera de la cavidad uterina, causando inflamación y fibrosis en las áreas afectadas. Epidemiología: afecta un 2% de las mujeres en edad reproductiva y es una causa común de dolor pélvico crónico e infertilidad. La teoría de la menstruación retrógrada: la teoría más aceptada es la menstruación retrógrada, donde el tejido endometrial fluye a través de las trompas de falopio hacia la cavidad peritoneal durante la menstruación. Factores de riesgo: menarca temprana, ciclos menstruales cortos, menstruaciones prolongadas, nulliparidad son factores que aumentan el riesgo de endometriosis. Los síntomas comunes son dismenorrea, dolor menstrual severo, dolor crónico, dispareunia, dolor durante la defecación, infertilidad. Los sitios comunes de afectación son ovario, ligamentos uterosacros, peritoneo pélvico y fondo de saco de Douglas. Diagnóstico: el diagnóstico definitivo requiere una laparoscopía con visualización de los implantes y confirmación histológica, es decir, biopsia. El CA-125 puede estar elevado en pacientes con endometriosis avanzada, pero no es específico de la enfermedad. La ecografía transvaginal es útil para detectar endometriomas, pero no siempre es útil para visualizar implantes peritoneales pequeños. Los anticonceptivos orales y AINES son el tratamiento de primera línea para controlar el dolor asociado a la endometriosis. Los agonistas de la GnRH, como la leuprolide, inducen el estado hipoestrogénico, aliviando los síntomas de la endometriosis, pero tienen efectos secundarios como osteoporosis por el uso prolongado. La resección laparoscópica de los implantes es el tratamiento preferido en pacientes que no responden al tratamiento médico y desean preservar su fertilidad. La endometriosis es una causa común de infertilidad debido a la inflamación crónica, distorsión anatómica y formación de adherencias que afectan las trompas de falopio. La endometriosis es una enfermedad crónica de alto riesgo de recurrencia después del tratamiento, especialmente en mujeres jóvenes que conservan función ovárica. Los síntomas de endometriosis suelen mejorar significativamente después de la menopausia debido a la disminución de los niveles de estrógeno, que son necesarios para el crecimiento del tejido endometrial entópico. Su primera capturita de pantalla, por favor, para esta página, doctores, para que puedan resolver sus preguntas.
Pasamos a la segunda página, doctores. Y mientras ya voy dejando de compartir pantalla y dándoles la oportunidad para las preguntas, aquí hay unita que dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre endometritis y endometriosis? Endometritis es infección, endometriosis es implantación endometrial de tejido ectópico en otro lugar que no sea endometrio. Doctor, ¿cuál sería el esquema terapéutico de elección de mujeres que tienen endometriosis y desean lograr un embarazo? Bueno, de manera inicial, empezamos con anticonceptivos orales, especialmente con Dienogest. Ahorita el medicamento más utilizado. Doctor, ¿por cuánto tiempo se debe utilizar como tratamiento el Dienogest? Bueno, todo anticonceptivo oral, tratamiento hormonal, siempre debería utilizarse por 3 meses de manera mínima, ¿ya? Más sin embargo, que se llama, se puede utilizar por mayor tiempo, pero este es en función a la característica de la paciente. Doctor, buenas noches. ¿Cuál será la diferencia entre aborto inminente y aborto en curso? La brecha es muy corta. Prácticamente sería lo mismo, ¿ya? Solo que en aborto inminente tiene dos variantes, que si está dilatado el cuello del útero, la paciente va a presentar una hemorragia masiva, pero si se sale todo el producto, va a haber disminución de los síntomas. Mientras que aborto en curso es como quien dice, se está para salir, mientras que en el inminente es ya se salió o está en las puertas de salir. Así lo pondremos. Doctor, disculpe, en Mande. algún examen había leído que pusieron de opciones aborto habitual y aborto recurrente, y yo tenía entendido que es lo mismo, pero pusieron las dos opciones en en la misma pregunta. Error de quien formuló la pregunta, ¿no? No creo que ahora les pregunten lo mismo. Y si les preguntaran, vuelvo a recalcar, tienen todo el derecho de reclamar porque es lo mismo, ¿no? Si la respuesta evidentemente es la misma. Por ejemplo, yo me he equivocado, tengo un par de preguntitas que creo que he repetido el mismo inciso, pero obviamente era el inciso equivocado, ¿no? Pero si fuera la misma, pues tienen todo el derecho para reclamar. Pero sí, es lo mismo. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuánto tiempo daríamos al Dienogest en pacientes que desean embarazarse? Vuelvo a recalcar, todo lo hormonal mínimo debería ser utilizado 3 meses. Y la valoración del tratamiento prolongado es en función a ¿qué se llama? El efecto de la paciente y a su evolución. Buenas noches, doctor. Una consulta. Mande. Eh, ¿Usted recomienda tomar las píldoras combinadas con estrógeno y progesterona o solo progestina? Y o recomienda la colocación del implante subdérmico a base de progestina. ¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo si una paciente tomaría los anticonceptivos hormonales, orales combinados, perdón? Muy bien. Lo que yo por lo general recomiendo es anticonceptivos orales que tengan Dinogest o Drospirenona. Esos son los dos progestágenos más importantes para el tratamiento de la endometriosis. No recomiendo mucho el implante subdérmico porque tiene el levonorgestrel y como subbibliografía y como actualmente sugerimos, el Dinogest y el Drospirenona son mejores, ¿no? A la larga es un anticonceptivo, previene los focos epilósicos, previene los quistes y que se llama, se encargaría de regular el ciclo. Los efectos a la larga son beneficiosos de los anticonceptivos orales.
Buenas noches, doctor. ¿Se puede hacer un receso en cuanto al Dianogest y volver a tomar para observar la evolución de la paciente o no sé? Sí, se puede realizar. Por supuesto que sí. Me preguntan, pasado de 3 meses de tratamiento con ACOS, ¿qué procede? Valorar a su paciente. Si su paciente fue favorable, súper. Si no fue favorable, como dice su bibliografía, podemos pensar ya en una laparoscopía. Y tal vez si la paciente deseara mantener su tratamiento con anticonceptivos, puede continuar, no hay ningún problema, es un anticonceptivo, ¿no? Si es mínimo 3 meses, usted, doctor, ¿cuánto tiempo recomienda? Es que no puedo decirle porque cada paciente es totalmente diferente, doctora. Hay que valorar la evolución clínica de la paciente. Creo que no hay más. Si se habrán dado cuenta, doctor, les han preguntado el título del tema nada más en relación a endometriosis. Un año ha entrado UNITA en función a la clasificación, ¿no? Y en función a aborto, igual les preguntan prácticamente las variantes aborto amenaza, aborto incompleto, aborto completo, que se llama aborto en curso, aborto habitual, como habrán visto, ¿ya? Pero bueno, si es que no hay más preguntas, ahí está. Que se llama, si es que no hay ninguna pregunta más, doctores, nos vemos el día lunes a las 7:30 de la noche para avanzar los otros dos temitas más. Ya estamos en la recta final casi, ¿no? Pero entonces pueden subir los videos de la semana y de la plataforma. La administración seguro se va a encargar de ello, doctores. Pierdan cuidado, ¿ya? Tengan muy buena noche, cuídense, los que están en La Paz, abríguense, por favor, que llovió bastante.